Y sí, parece, querido Vicente, que tienes serios problemas con el internet y amigas, amigos, mientras nuestro gran guía, nuestro sensei, Vicente se reconecta, que va a ser importante restablecer condiciones de internet. Por favor, gracias, Sí, Daniel. Disculpa las no, no, no. molestias y los atrasos. Qué extraño que en este rinconcito en donde normalmente transmitimos estamos teniendo tantos problemas. Si no nos vamos a salir, nos vamos a la calle como siempre, Daniel Marmolejo. Oye, Dani, pues hablando de estas cosas, fíjate, la inteligencia artificial y lo pones bien como arma de guerra, ¿no? Fíjate, Vicente, que estamos en un nuevo paradigma de la guerra, que es el uso de la inteligencia artificial, y nadie está exento, porque las imágenes que vemos cada día tienen procesos de inteligencia artificial. Igualmente, pues hay un uso de la inteligencia artificial decidido específicamente para eliminar, yo no diría a los ejércitos, sino a los ciudadanos, como el caso de Maven, que es una inteligencia artificial que permite la localización de blancos y lo hace mediante diferentes procesos. Entonces, vienen evaluando el lugar, la cantidad de personas, el tipo de sujeto o sujetos que se encuentran posicionados en determinado lugar. Entonces, realmente estamos frente al dilema de los sistemas de vigilancia sobre la población, pero también quizás dentro de nuestra audiencia haya personas que años atrás, no tantos, pero sí algunos años, se dedicaron a cazar Pokémones. Entonces, la cacería de Pokémones significó la ubicación de puntos específicos que se han venido mapeando y que generaron 30,000 millones de imágenes. Vimos en videos que parecían chuscos que la gente iba pues con su teléfono como si estuviera buscando minas o si estuviera buscando ollas de oro bajo la tierra y llegaron a tener accidentes muchas personas. Cayeron en piscinas, cayeron en fuentes, fueron atropelladas estas personas. Yo no creo que The Pokémon Company se haya hecho cargo de todas las defunciones causadas por la cacería de Pokémones, pero lo que es cierto es de que generaron un banco de imágenes de 30,000 millones de registros. Esos registros en manos de quienes están, pues esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Y cuando nosotros conjugamos estratégicamente que Facebook, por ejemplo, tiene más de 3,000 millones de usuarios y que pues se han venido perfilando y la gente recuerda de manera muy directa a Cambridge Analytica, que es una empresa dedicada a crear perfiles que sirvieron a las campañas, a la primera campaña de Donald Trump y que después tuvo que enfrentar al Congreso de los Estados Unidos. Eh, Estamos en una escalada tecnológica que no tiene control. Ya sabemos que la empresa Anthropic se contuvo del intento de negociación con el gobierno de Estados Unidos orientado a su departamento de guerra con el objetivo de brindar los algoritmos que permitieran el uso irrestricto de la inteligencia artificial para fines bélicos y de manera, digamos, entre comillas, automático. Anthropic dijo, no, no puedo ceder esto. Pero la mayoría de las empresas han venido entregando esta tecnología. Por eso es que Maven ha logrado desarticular aproximadamente durante las primeras 24 horas de la guerra, del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, cerca de 3,000 puntos. Y aquí viene un asunto muy crítico. El colegio de niñas donde fueron asesinadas por el gobierno de Trump y por el gobierno de Netanyahu, ¿estaba dentro de los objetivos de Maven? ¿No es esto acaso un error estratégico o era parte de un objetivo?
En todo caso, sabemos quién es el responsable, son gobiernos que actuaron contra civiles, ¿no? Eso es indefectible. Pero ciertamente no podemos dudar de que las inteligencias artificiales, las redes sociales, están tomando un valor trascendente y lo vemos también, querido Vicente, amigos, con la presencia del presidente Benjamín Netanyahu, que ha sido analizada a través de dos actos. Recordemos que él apareció el 7 de marzo de un discurso televisivo. Luego tardó y apareció el 12 de marzo y luego aparece el 15 de marzo en una cafetería. De todo lo que nosotros podemos valorar dentro de estas imágenes, hay cambios en la presencia de Netanyahu. Aquí en esta imagen que estamos viendo, desaparece un anillo que él originalmente tenía y cuadros adelante, es un recorrido cuadro por cuadro, desaparece en ese momento el anillo y después aparece simuladamente el anillo en una toma posterior, vuelve a reaparecer. Este proceso se llama motion tracking y el motion tracking permite que cualquier objeto pueda hacer un recorrido, incluyendo recorrido sobre el rostro y el movimiento de todos los músculos del rostro o de objetos que pueden ser pues claramente seguidos a través de la tecnología motion tracking. Yo utilizo motion tracking también en la producción audiovisual, pero aquí lo que estamos viendo pudiera ser un montaje de una escena en donde el motion tracking pierde el control, desaparece cuando inclina la mano, hay un movimiento, desaparece y vuelve a aparecer después. Esto es claramente un patrón de seguimiento a través de algoritmos y esa desaparición de ese movimiento, de ese traqueo que se realiza cuadro por cuadro, al menos 30 cuadros por segundo, deja de ser perfecto. La imperfección demuestra claramente que pudiera tratarse de un fake. Y lo mismo podemos ver con el reemplazo de la presencia del presidente Netanyahu con el presidente de Corea del Norte, quien This aparece is en la quite good, misma actually. escena, ¿sí? Aparece en la misma escena tomándose un café y bueno, pues aunque no hay elementos atrás como pudieran ser los escoltas y como pudieran ser los baristas o empleados de este café, la realidad es de que esa aparición nos demuestra cómo en este momento se están realizando los montajes de rostros sobre imágenes de determinado tipo. Este gran dilema de la inteligencia artificial, porque al menos está hecho con inteligencia artificial, y muchos suponen que el de Netanyahu también está hecho con inteligencia artificial, en algún momento también lleva su mano al bolsillo y hay un movimiento como que se traslapa sin que sea un efecto natural el bolsillo de Netanyahu. Uh-huh. Ahí vemos al presidente de Corea del Norte. Y bueno, primero Muy tendríamos interesante todo incluso... esto, Sí, Vicente. muy interesante todo esto para definir si está vivo o muerto Benjamín Netanyahu, ¿no? La gran batalla en estos momentos es quién dice la verdad. Los que aseguran que Sí, Benjamín Netanyahu está o mal herido, o lastimado, o muerto, y aquellos que insisten en que está perfectamente bien. Ahora, lo mismo efectivamente. ocurrió con el abatimiento del ayatollah o Sí, ayatolá, sí. si moría o no, después salió en un video y después tuvieron que confirmar la muerte del líder máximo religioso iraní. Así que estamos en esa batalla de narrativas y de quién tiene la Sí. razón y de quién dice la verdad. Igualmente, Vicente, recordarás que jugaron muchos años con la imagen de Osama Bin Laden. Durante muchos años el gobierno de Estados Unidos trató de demostrar a estos sujetos con cuernos de chivo y con chanclas trepados en un cerro en Afganistán, entre las montañas de muy difícil acceso, la presencia de un sujeto demonizado. Y esto sucedió muchos años después
de que la candidata presidencial de Pakistán, Benazir Bhutto, declarara en el año 2007 que Osama Bin Laden había muerto en el año 2006 y que esa muerte había sido por una facción de Al Qaeda que lo había ejecutado. Después de que Benazir Bhutto hizo este señalamiento, solamente le dieron oportunidad de vivir un mes más y en un acto terrorista de campaña fue asesinada. Entonces, yo creo que la sociedad, la civilización humana está ahorita en el paradigma fundamental del cuestionamiento de por qué están utilizando las inteligencias artificiales, qué esconden los gobiernos. La pregunta que tú haces es el motivo, si Netanyahu está vivo o muerto, y junto con ello, ¿por qué aparece en un café, Vicente? Porque, como sabemos, muchos influencers judíos que se encuentran en los búnkers ya están desesperados. Entonces, el que él aparezca en una cafetería es también un mensaje de que el medio ambiente está en paz, cuando sabemos que el ataque de, pues, en este caso, insistente, constante de Irán, ha destruido gran parte de las estructuras, inmobiliarias, habitacionales, y también ha sucedido, también recordemos en la guerra de los 12 días, hace 8 meses, las instalaciones del Mossad, y quiero avanzar rápidamente hacia el tema del Mossad. Pero esta imagen que trata de mostrar un ambiente que quizás no sea el ambiente de tensión que se vive en Israel, acompañado de una inteligencia artificial que se hace ya prácticamente indefectible por la comprobación de los montajes, por las fallas en el motion tracking, por el cambio de apariencia física de Netanyahu, que se ve incluso rejuvenecido, sean estrategias que se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo. No pudiéramos pensar que es una adaptación de corto plazo y que son tecnologías de inteligencia artificial para la generación de imágenes que no necesariamente son públicas, pero con las que son públicas logran hacer un montaje, y lo hicieron con el presidente Macron y lo hacen con el presidente de Corea del Norte. Basándonos en toda esta realidad y en toda esta tecnología, y demostrando claramente las fallas en el motion tracking, porque esta es una demostración absolutamente técnica, debemos concluir, Vicente, en este importante espacio, que Handala es un grupo de hackers que operan directamente a las órdenes del gobierno de Irán. Y ellos lograron entrar a los correos de Laura Glinsky, quien, para no perder el cargo, es subdirectora de planeación estratégica del Mossad. Y lograron hackear este grupo, Handala, 100,000 correos electrónicos del Mossad. El Mossad, como todos ustedes saben, es la agencia de inteligencia, son los servicios de inteligencia de Israel, que han dado golpes muy importantes a lo largo de toda su historia. Pero, ¿qué significa haber hackeado 100,000 correos electrónicos, Vicente? Que tienen posiciones, que tienen planeaciones estratégicas, que tienen identificados a sujetos, que saben de las relaciones y de los vínculos que pudieron tener en el mundo, porque quien planea estratégicamente en el Mossad lo hace a nivel mundial, que saben también quiénes son los sujetos que están correlacionados con sus planes y que en determinado momento los pueden desmantelar, y que significaría romper una estrategia de puntos fijos, así lo quiero definir, una estrategia de puntos fijos en el corto plazo, que es muy difícil desmontar y remontar en otros lugares. El Mossad tiene una frase que lo define: el centro es no tener centro, y así han operado históricamente. El centro es no tener centro, pero no deja de existir un centro, no deja de haber coordenadas, y cuando estas coordenadas quedan en manos del enemigo, las posibilidades de perder puntos estratégicos vulneran inmediatamente en este momento la continuidad estratégica del Mossad. Entonces, las tecnologías juegan un papel para la desaparición de personas como Maven, para la geolocalización, las posiciones, como hizo Niantic con The Pokémon Company, como lo hace Facebook también,
y desde luego lo que hemos señalado, Palantir, Anthropic, que están muy en la vanguardia, y Handala desmontando todas estas estructuras. Con esto, Vicente, yo quisiera nada más acercar al panorama de que lo primero que se pierde en la guerra es la verdad. Definitivamente. Y para cerrar, te pongo a elegir uno de los dos temas. Sí, sí. Las declaraciones del rey Felipe VI de que sí hubo mucho abuso en la conquista, cosas de las que no se podría sentir hoy orgulloso, y una controversia ética y moral en el proceso de colonización, de conquista, lo que le da la razón al llamado de Andrés Manuel López Obrador, continuado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso, o el llamado urgente de apoyo a Cuba, que ha generado toda clase de reacciones por la reaparición en redes de Andrés Manuel López Obrador. Tú decides, maestro Vámonos con Daniel los dos de Marmolejo. volada, Vicente. Vámonos con los dos porque los dos son trascendentes. Fue una invasión. Aquí había cultura, había filosofía, había civilizaciones. Aproximadamente pudiéramos estar diciendo que antes de que llegaran los españoles había ya un proceso humano de más de 18,000 o 20,000 años en el continente. Bajo estas condiciones, todo el desarrollo que nosotros podemos apuntar del eurocentrismo hacia las formas de civilización que habían aquí, y que también había muchas y muy serias disputas, y hubo mucha violencia en la carga del desarrollo de las civilizaciones, viene de la mano de una invasión europea. Para ellos fue descubrimiento, para nosotros fue un conocimiento de sujetos de otro lugar, pero lo que se dio como lo que se ha denominado conquista fue una conquista de violación, donde se hizo, y le mando un saludo al rey y a toda la corona española y a todas las coronas en el mundo, todos los imperios que han colonizado. Se generó un seno trasplante en donde todas las formas de conocimiento, de cultura, de pensamiento, de religión, de ritual y de gobierno fueron sustituidas por otras. Y esa sustitución muy claramente ocurre con el fraile Diego de Landa, que en solamente una noche destruyó toda la gran historia maya de sus códices, quemó miles de imágenes, miles de trabajo de inspiración que recreó todo el gran desarrollo de la cultura maya en una sola noche. Ni Napoleón, ningún imperio, ni los propios talibanes lograron tanto como lo hizo en una noche el fraile franciscano Diego de Landa. Y posteriormente, todo lo que significó el proceso de cambio de mentalidad en un país como se convirtió tarde que temprano México, pero en una serie de estados-nación donde el principal eje era el estado mexica, significó un terrible dolor. Y bueno, yo no le cargo toda la responsabilidad a los españoles de ello. También se lo cargo a las enfermedades que traían los españoles consigo y también a los grupos indígenas que estaban en contra del poderío central español. No fueron solamente ellos, pero el nivel de atrocidades que se perpetraron, la muerte, la noche triste, comandada aquella noche triste por un capitán que dejó Hernán Cortés mientras fue a combatir, que no combatió porque ya tenía ganado por corrupción a los ejércitos de Pánfilo de Narváez en Veracruz, significó uno de los escenarios más cruentos que nosotros podamos recordar en México, que fue la matanza del Templo Mayor. La matanza del Templo Mayor y la consecuencia, Vicente, la noche triste, donde los mexicas se vengaron de los españoles y de sus aliados. Finalmente, Vicente, tenemos que actuar por Cuba, porque Cuba lleva más de 60 años bloqueada y tenemos que hacer una gran acción. Nos unimos a la estrategia del presidente López Obrador y creo que hay que estructurar los centros de acopio para tratar de salvar a una nación sometida por un imperio que ha desbordado su condición genocida, porque lo que están haciendo es un genocidio lento sobre la población cubana. Ese genocidio lento es inaceptable. ¿Y qué quieren hacer con Cuba? Después de tomar el control del petróleo en Irán y de tratar de someterlo, convertirlo en un lavador de dinero, convertirlo en un escenario dantesco
donde vengan ahora a tratar de establecer una nueva dinámica de reestructuración social, que no sería más que el casino del terror de los genocidios que están perpetrando en el mundo, querido Vicente. Hay que luchar por Cuba. Hay que luchar por Cuba, hay que luchar por la dignidad de los hermanos y hermanas, así sean cubanos o así sean ustedes, díganlo, palestinos o palestinas. Mi querido Daniel Marmolejo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales, maestro? Vicente, muchísimas gracias por la oportunidad, por hablar de estos temas. 4A República, ahí estamos a las órdenes de ustedes. Homo Ex Novo en X, saludándolos con mucha pasión, Vicente, porque son momentos en donde el humanismo se tiene que apasionar contra los genocidas. Así es, lo has dicho bien. Homo Ex Novo, arroba Homo Ex Novo en lo que era Twitter, ahora X, y Cuarta República, 4A República en YouTube. Ahí lo espera el maestro Daniel Marmolejo. Un abrazo, Daniel. Vicente, mucho ánimo, que estés muy bien, buena suerte, hasta pronto. Gracias, y bueno, con ya una señal mejorada, aquí estamos desde nuestro